No debe ser una sorpresa para nadie que vivimos en un mundo lleno de ideas muy diferentes acerca de Dios. La existencia de muchas religiones y filosofías han llevado a la gente a tener un concepto falso de Dios. Y me sorprende el hecho de que a veces se observa cómo el corazón corrompido del hombre llega a suprimir a Dios a tal punto de que llega a describirlo como algo y no como alguien. Por ejemplo, podríamos considerar a los budistas, aquellos que toman el budismo como su filosofía de vida, como su religión. Ellos hablan de una especie de energía universal o verdad última, a lo que llaman nirvana. Y esta nirvana no tiene forma ni personalidad. Y el objetivo de los budistas es alcanzar el nirvana, que lo explican como un estado de liberación. Pero el nirvana, como ellos lo llaman, es algo que no tiene emociones, algo que no tiene voluntad. Sería rarísimo que un budista diga, creo que el nirvana me ama. Eso sería raro escucharlo, porque el nirvana como tal no siente y peor aún no puede mantener relación alguna. También podríamos considerar el taoísmo. Es una corriente de pensamiento y una corriente religiosa que principalmente la encontramos en China. Aquellas personas, sus fieles podríamos decir, creen en el Tao, que significa el camino o la fuerza que fluye en todo, una energía, un principio universal que da equilibrio al mundo. La meta de los taoístas simplemente es buscar fluir en armonía con esa fuerza. Ellos nunca le orarían al Tao, de hecho no los escucharía porque el Tao no es un ser que piense o que tenga una mente propia. Por otro lado tenemos el panteísmo, y el panteísmo enseña que todo es Dios y Dios es todo. Los árboles, las piedras, el mar, las nubes, el suelo, ellos piensan que todo es Dios, pero ese Dios o su idea de Dios no es alguien al que puedan conocer ni amar porque no tiene personalidad propia. Estas tres ideas, mis hermanos, tanto el budismo, el taoísmo y el panteísmo, tienen algo en común. Ven a Dios o a lo divino como algo impersonal, algo sin mente, sin emociones, sin voluntad. En pocas palabras, algunos en su idea ven a Dios como algo. Sin embargo, mis hermanos, permítanme decirlo con mucha seguridad y firmeza, el cristianismo siempre se ha encargado de enseñar que Dios es alguien, no algo. Dios es alguien y no algo. Por eso, en esta ocasión hablaremos de esto mismo. La lección número 6 se titula Dios es personal, o también hablaremos acerca de la personalidad de Dios. Una de las verdades más importantes de la escritura es que Dios no es una fuerza impersonal moviendo el universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente a su creación para alcanzar algún fin egoísta. No, 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 mis hermanos. Las escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, y esto significa que Él posee una personalidad distinguible. Él es consciente de su propia existencia, posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Escuchen esta historia, mis hermanos. En cierta ocasión, un muchacho le preguntó a su pastor, Pastor, cuando usted habla de que Dios es personal, ¿nos está diciendo que Dios es una persona? ¿Qué creen que le respondió su pastor? Su pastor le dijo, sí, exactamente es así. Dios es una persona. Y este muchacho rápidamente su cara lo dijo todo, estaba sorprendido y le decía al pastor, a ver, explíqueme, porque me parece que usted está hablando disparates.
Y el pastor le dijo, listo, permíteme explicarte. Cuando yo te digo que pienses en una persona, seguramente tú te imaginas a un ser humano con cuerpo. Eso es lo primerito que viene a tu mente. Pero yo le llamo persona a quien cumple con estas cuatro características. Y de hecho tú las cumples, por eso eres una persona. La primera característica es si es consciente de su propia existencia. La segunda es si posee intelecto. La tercera, si posee voluntad. Y la cuarta, si es capaz de establecer una relación personal. Quien reúne estas cuatro características, yo puedo decir que tiene una personalidad distinguible o que es una persona. Y tú eres una persona, porque tú cumples con todo esto. Tú eres consciente de tu propia existencia, sabes que naciste, que estás vivo, que eres un ser con vida. Tú posees un intelecto, tú tienes la capacidad de razonar, de meditar, de pensar. También posees voluntad porque tienes la capacidad de determinar tus acciones y también puedes establecer relaciones personales. Y eso lo has hecho con tus padres, tus hermanos, tus amigos. Cuando decimos que Dios es una persona, no significa que tenga cuerpo humano, ni limitaciones como nosotros, sino que cumple con estas cuatro características. Él es consciente de su propia existencia, posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Mis hermanos, por mi parte, yo agradezco la explicación de este pastor. Ahora permítanme darles un ejemplo para entender la distinción entre una fuerza impersonal y un ser personal. Imaginemos por un momento un huracán. Es una fuerza impresionante de la naturaleza. Tiene poder, puede mover cosas, puede causar destrucción o grandes cambios. Pero, mis hermanos, un huracán no piensa, no siente, no decide a quién daña o a quién deja intacto. Tampoco tiene emociones ni mente propia. ¿Se, se imaginan eh, a un huracán llevándose todo a su paso y que alguien se le acercara y le dijera, no, señor huracán, no se enoje tanto, ya no destruya todo, tenga misericordia? Eso solo sucede en las caricaturas. Deberíamos caricaturizar a un huracán, darle ojos, boca, darle una personalidad para que él pudiera escuchar a esta persona y también hacerle caso. Pero en la vida real, mis hermanos, el huracán no es una persona, es solo una fuerza impersonal. Y así, es como algunas religiones ven a Dios, como si fuera solo una fuerza impersonal que está ahí, pero con la que no se puede tener una relación, una fuerza que no piensa, que no ama, que no se comunica. Muchos perciben a Dios así. Sin embargo, mis hermanos, nosotros creemos y afirmamos que Dios es personal. Así que vamos al grano, mis hermanos. Existen cuatro razones por las que decimos que Dios es personal. Primero, Dios es personal porque es consciente de su propia existencia. Segundo, Dios es personal porque posee un intelecto. Tercero, Dios es personal porque posee una voluntad. Y cuarto, Dios es personal porque es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Hoy nos concentraremos en las tres razones primeras. La cuarta, acerca de que Él es capaz de establecer una relación personal con el hombre, la dejaremos para la siguiente lección porque este punto requiere un tratamiento especial y en la siguiente lección se habla de que Dios es relacional. Así que enfoquémonos en estos tres puntos. En primer lugar, hablemos de que Dios es personal porque Dios es consciente de su propia existencia. Dios es consciente de su propia existencia. Puede parecer innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características más fundamentales de un ser personal. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios, entre comillas, es, es que es una fuerza impersonal. Ya lo dije al inicio, el budismo, el taoísmo, etc. O también su concepto de Dios es que es una esencia que habita en todas las cosas, como el panteísmo.
En cambio, el Dios de las Escrituras es un ser personal, que es consciente de su propia existencia como distinto de todos los demás seres y cosas. Ustedes recuerdan eh, la revelación que Dios le hace a Moisés por medio de la zarza ardiente. Moisés debe quitarse el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba parado era santísimo, y desde la zarza Dios le hace eh, este llamado a Moisés en Éxodo capítulo 3. En el versículo 14 dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí en este texto, mis hermanos, nosotros encontramos que Dios es consciente de su propia existencia. Es claramente revelado en las Escrituras. El Señor, Dios mismo, está diciendo: yo soy, yo soy. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Dios sabe que es Dios. Él sabe que es y que es distinto de todas las personas, perdón, y que Él es distinto de todas las personas y cosas creadas. Y las Escrituras, mis hermanos, no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino que también es consciente de su individualidad, de su individualidad. Y esto significa que Él es distinto de todas las personas y cosas creadas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dios es consciente de su existencia. Él sabe lo que es. Él sabe que es Dios. Y Él sabe también que es distinto de la creación. Es distinto de cualquier otra cosa. Hay versículos que nos hablan de que la existencia de Dios es propia y única, y que es aparte de todas las demás personas y cosas. Por ejemplo, en Isaías 45:21 leemos estas palabras: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Aquí hay dos expresiones que nos llaman la atención, mis hermanos. La primera es: no hay más Dios que yo. ¿Se dan cuenta? Dios está hablando y está diciendo que no hay otro como Él. Él es único. Su existencia es propia. Pero también más adelante dice: ninguno otro fuera de mí. Él mismo está declarando que no existe otro eh, con su misma esencia. Dios es uno y no hay otro como Él. También en Isaías 40 nosotros podemos observar esta declaración: ¿a qué pues, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, mis hermanos? No hay nadie, nadie a quien le podamos hacer semejante. Dios es único en su divinidad, en su esencia, en su deidad. No hay otra deidad a la que podamos hacerle semejante. ¿A qué pues me compararéis? ¿Cuál sería la respuesta? No hay nadie que sea su igual, mis hermanos. No hay nadie que sea su igual. Por eso decimos que la existencia de Dios es propia y única y aparte de todas las demás personas y cosas. Cada una de estas declaraciones prueba que Dios es distinto y también independiente de todas las demás personas y cosas. Así que, mis hermanos, ya hemos visto hasta este momento, en primer lugar, que Dios es personal porque Dios es consciente de su propia existencia. Él dice: yo soy, y eso nos habla de que Él sabe de que existe, Él piensa, Él es consciente, Él tiene conocimiento de su propia existencia. Así que Dios no es algo que no piense, sino que es alguien que es consciente, y por eso decimos que Él es personal. En segundo lugar,
decimos que Dios es personal porque Dios posee intelecto. Dios es inteligente, mis hermanos. Él, él es entendido en todas las cosas. El intelecto es considerado una de las principales características de la personalidad, es decir, de un ser personal. Eh, es por eso que también a nosotros se nos llama una persona, perdón, a nosotros también se nos llama personas. Yo soy una persona porque tengo intelecto, porque yo también tengo la capacidad de pensar, de entender, y eso es lo que nos va a decir aquí. La palabra intelecto proviene del latín y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Eso es intelecto, mis hermanos, la capacidad de razonar, de percibir o entender. Y según las escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Es que, mis hermanos, debemos entender que Dios es sabio y es por eso que se le atribuye el superlativo en nuestra confesión. No simplemente decimos que Él es sabio, sino que es sapientísimo, porque eso nos lleva a considerar que su sabiduría, que su inteligencia, que sus pensamientos van más allá, no los podríamos comprender. Nada está fuera del alcance de su conocimiento o entendimiento. Nada hay a Dios que se le escape. Nada hay que Dios aprenda de nuevo. O sea, Dios es el mayor intelectual que podríamos considerar, mis hermanos. Dios es capaz de razonar, de percibir y entender, y es por eso que decimos que Dios es personal. Vamos a ver algunos textos, mis hermanos. El Salmo, capítulo 92, versículo 5, nos dice lo siguiente. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, muy profundos son tus pensamientos. Aquí claramente se nos está remarcando que los pensamientos de Dios son muy profundos. Pero antes, este texto presupone que Dios piensa. ¿Se dan cuenta? Si alguien tiene pensamientos es porque él piensa. Y se nos dice que Dios piensa y que sus pensamientos son muy profundos. Si alguien me dijera, oye, ¿qué es lo que piensa Dios? Mis hermanos, Dios es infinito y mi capacidad en mi finitud limitada no podría comprenderlo. Lo que Él piensa, sea lo que esto fuera, es muy profundo. Sus pensamientos son muy profundos. Significa que están fuera del alcance de nuestro conocimiento o entendimiento. Nosotros como criaturas no podríamos alcanzar los pensamientos del Creador, porque nuestro conocimiento o entendimiento se quedarían en la superficie, pero los pensamientos de Dios son profundos. Para nosotros podrían ser considerados misterios. Ahora, mis hermanos, también existe otro texto en Romanos 11, el versículo 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí hay algunas palabras que nos deberían llamar la atención, mis hermanos. En primer lugar, se dice profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta declaración es una doxología que Pablo está mencionando eh, al final de todo su discurso doctrinal en su carta a los romanos. Él llega a considerar toda la magnitud del plan redentor de Dios y cómo él lo ha llevado a cabo, cómo lo ha efectuado, y él termina diciendo, oh, qué profunda es la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, es demasiado, es una riqueza tan vasta, cuán insondable, insondable.
se refiere a que no se puede sondear, no se puede medir, pero también es inescrutable, es decir, que no se puede inspeccionar, no se puede saber por completo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie, mis hermanos. Dentro de su intelecto está su sabiduría y su ciencia. Y de nuevo Pablo dice que son profundos, que hay una profundidad en ellos. No se puede averiguar o saber a fondo. Incluso podríamos decir que existen secretos en la mente de Dios para nosotros, porque algunas cosas nos ha revelado por medio de las escrituras, pero Pablo nos dice que hay profundidad en la ciencia, en la sabiduría de Dios, que son insondables, que no se pueden medir su profundidad, es difícil de examinar, pero también no se puede averiguar con exactitud. Así que mis hermanos, hasta este punto, vemos que Dios piensa, que sus pensamientos son muy profundos, que, que son insondables, inescrutables, sus juicios, sus caminos. Pero ahora, permítanme realizar una comparación entre el intelecto del hombre y el intelecto de Dios. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para humillarnos, pero también para exaltar a Dios en su grandeza, mis hermanos. Primero, hablemos del intelecto del hombre. El Salmo 94:11 nos dice lo siguiente. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Aquí nuevamente se nos está remarcando que Dios es personal. Él conoce, Dios conoce. Si Dios fuese una fuerza impersonal, Él no podría conocer. Pero lo que nos interesa remarcar en este momento es que los pensamientos del hombre son vanidad. Los pensamientos del hombre son vanidad. Y estos se nos dice en otra versión que son solo un soplo, que los pensamientos del hombre son inútiles, no es que le aportan algo a Dios. Dios nunca, al conocer nuestros pensamientos, diría, "Oh, eso nunca lo había pensado, gracias por traer eso a mi mente". No, jamás, mis hermanos. También en Primera de Corintios 3:20 se repite esto mismo, donde se nos dice que, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Aquí agrega sabios, incluso los pensamientos de aquellos hombres tan preparados, tan intelectuales, esas mentes maestras, y dice que son vanos. Los pensamientos de los sabios son vanos. Aquí está el intelecto del hombre, mis hermanos. Es vano, es inútil, es simplemente como un soplo. Pero ahora consideremos el intelecto de Dios. En Isaías 55 se nos va a hablar también acerca del intelecto de Dios y así podremos hacer una comparación de cómo, de cómo, de cómo es esto, mis hermanos. En Isaías 55, el versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, aquí se nos está mostrando la intelectualidad de nuestro Dios. Sus pensamientos no son como los nuestros, mis hermanos. Son más altos que los cielos. Eh, Esto de verdad me pone a reflexionar, mis hermanos. Cuántas personas a nuestro alrededor piensan que pueden burlarse de Dios, que pueden hacer escarnio del Creador y piensan que Él no conoce, que Él no piensa, mis hermanos, pero en algún momento se toparán con la realidad de que Él conocía sus pensamientos, Él sabía lo que sus corazones eh, traían acerca de Él mismo, acerca de Dios.
Mis hermanos, los pensamientos del hombre no son como los de Dios, ni los de Dios son como los del hombre, porque se diferencian, mis hermanos. Los pensamientos del hombre son bajos como la tierra, pero los de Dios son altos como los cielos. Los pensamientos del hombre son menos en calidad y en cantidad, pero los pensamientos de Dios son más, son mejores. Aquí podríamos decir que los pensamientos del hombre son finitos, porque incluso yo mismo podría decir, no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios que es eterno tiene pensamientos eternos y Él sabe lo que va a suceder, no solo mañana, sino de aquí, dentro de un mes, en un año, 10 años, 1000 años. Es inalcanzable, nadie puede llegar a ellos, a los pensamientos de Dios, porque son mejores, son más altos, mis hermanos. También en Primera de Corintios se nos muestra otro texto que nos habla acerca del intelecto de Dios. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? Después de todas estas cosas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí en el contexto, Pablo nos está hablando acerca de aquella sabiduría que ha venido a través del Evangelio. Pero en el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, aquí se debe poner en claro que no se está diciendo que Dios tenga algo insensato o que Él tenga algo débil. No, no, no. Esto simplemente es para mostrarnos nuestra necedad. Esto, mis hermanos, nos está hablando de que si fuera posible de que exista algo insensato en Dios, aunque sabemos que no es posible, pero si fuera posible, aún lo insensato de Dios, es decir, su necedad sería más sabio, sería más sabia que nosotros, mis hermanos. Su necedad sería más sabia que nosotros. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, si pudiera ser posible. Pero sabemos que Dios es sabio por completo. Dios no tiene necedad. Él no es necio, pero si tuviera necedad, esa necedad sería más sabia que los hombres. De hecho, esto nos hace quedar mal a nosotros como criaturas, ya que se exalta a Dios siempre. Él será por toda la eternidad infinitamente mejor en todo aspecto, y en este caso intelectualmente. El conocimiento y entendimiento de Dios están mucho más allá de la comprensión de los hombres finitos. Eso ha quedado muy claro, mis hermanos. Pero alguien podría preguntarse, bueno, tú me estás diciendo que la mente de Dios, sus pensamientos van más allá de mi comprensión, pero ¿cómo puedo yo entender, por menos en parte, las cosas infinitas de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Y existen tres respuestas a esta pregunta, mis hermanos. En primer lugar, en Juan 1:18, nosotros en anteriores lecciones ya hemos analizado este texto donde dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, Dios el Hijo, nos muestra algunas de las características o esencia de Dios. Él nos ha explicado parte de su esencia. Quizá no todo, pero sí aquellas cosas que necesitamos. Cristo, Dios el Hijo, estaba en una comunicación intratrinitaria antes de encarnarse, ¿verdad? Y Él nos trajo las palabras de Dios. Y si ustedes se ponen a analizar por un momento, sé que nosotros hablamos en lenguaje humano para describir en parte a Dios y esto nos ayuda para entenderlo. Cuando una persona expresa palabras, esas palabras antes de ser comunicadas son pensadas, se dan cuenta, uno piensa y luego habla. Pero bueno, hay personas que hablan sin pensar, pero eso no es el tema. Cuando nosotros consideramos que Jesús
nos trajo las palabras de Dios. En otras palabras, estamos diciendo que Él nos trajo los pensamientos de Dios. Él nos, Cristo nos revela aquellos pensamientos profundos de Dios. Pero también, ¿cómo alguien puede entender en parte las cosas infinitas de Dios? En segundo lugar, la respuesta es por medio del Espíritu de Dios. En Primera de Corintios capítulo 2 también se nos muestra esta verdad, donde se nos dice, porque ¿quién entendió? Perdón, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, conoce la profundidad de la que estábamos hablando. El Espíritu Santo, él sí ha sondeado esa profundidad. Lo que para nosotros es insondable, es inescrutable, Él lo ha sondeado y lo ha escrutado, mis hermanos. El Espíritu Santo es Dios mismo, eso ya lo vimos. Y de hecho, como Él habita en cada creyente, Él mismo tiene el ministerio de demostrarnos a nosotros y que conozcamos estas verdades, estos pensamientos profundos de Dios. Y esto lo hace por medio de su palabra, obviamente, porque ahora los pensamientos de Dios han quedado escritos, porque es el mismo Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. Este texto, mis hermanos, se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo. El medio primario usado por el Espíritu para enseñar al pueblo de Dios es la iluminación. Esta palabra siempre ténganla en cuenta y guárdenla en el disco duro de su mente. La iluminación. Este es una obra del Espíritu Santo en cada creyente de, de traer claridad, de enseñar las verdades de las escrituras a la mente de una persona, en este caso de un creyente. Entonces ya vimos dos respuestas a la pregunta, ¿cómo puede el hombre entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios? Primero, por medio del Hijo de Dios. Segundo, por medio del Espíritu de Dios. Pero tercero, por medio de la palabra de Dios. Si alguien quisiera entender, al menos en parte, aquella profundidad del intelecto de Dios, también puede hacerlo por medio de la palabra de Dios. El Salmo 119 es pertinente en este asunto, mis hermanos. Específicamente el versículo 97, donde se nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí, mis hermanos, se nos dice, he entendido, me he hecho sabio, he llegado a tener entendimiento, y todo esto, el salmista se lo atribuye a algo, que he guardado tu palabra. He prestado atención a tus mandamientos. Oh, yo amo tu ley. Mis hermanos, y esa ley se nos habla, o mejor dicho, se nos comunica la idea de una enseñanza. Es que Dios mismo enseña a través de su palabra. Y Dios nos ha dado a conocer sus pensamientos por la Biblia. En ella encontramos lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Sin embargo, mis hermanos, avanzando, también debemos tener en claro algo. En Deuteronomio 29:29 se mencionan estas palabras y quisiera que presten mucha atención a esto. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En particular, quisiera traer a consideración estas palabras. En otra versión, en otra traducción, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros.
En este texto encontramos, mis hermanos, que hay algunas cosas que siguen en secreto. Algunos pensamientos de Dios nos han sido revelados a través de las escrituras por medio del Hijo de Dios y nosotros las podemos entender por el Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que a Dios le ha placido mantener en secreto. Y esas cosas que son secretas para nosotros solo pertenecen a Dios. Esa es su voluntad no revelada. Pero su voluntad revelada, cuando se dice las cosas reveladas son para nosotros, mis hermanos, esas cosas eh, deberían llevarnos a profundizar y a meditar en ellas, porque son para nosotros. En el Salmo 131, David nos da una demostración clara de cómo debe ser la actitud correcta hacia aquellas cosas secretas en Dios. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí, mis hermanos, David se muestra con un corazón muy humilde ante aquellas cosas que son ocultas en Dios. Mis hermanos, nosotros estamos estudiando el carácter de Dios, pero hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, hay cosas que superan nuestra capacidad intelectual. Y hay cosas que a Dios no se le ocurrió revelar. A Dios no le plació revelar muchas cosas. Y es por eso que el salmista dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Es sorprendente cómo existen algunos hombres que pretenden adentrarse en aquellas cosas ocultas en Dios y tratan de especular, tratan de utilizar su imaginación de una manera no piadosa, pero mis hermanos, nosotros, al reconocer el infinito conocimiento de Dios, su intelecto demasiado elevado, nuestro corazón no se debe envanecer. Como el salmista dijo, no se ha envanecido mi corazón. Nosotros no deberíamos exaltarnos al conocer un poco más acerca de Dios. No deberíamos caer en la soberbia. No debemos ser orgullosos ni querer ir más allá de lo que la Biblia ha querido revelar. No debemos querer saberlo todo. Hay algunas preguntas que van a quedar sin respuesta de este lado de la eternidad, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos, decía el texto. No vamos a llegar a entender todo misterio, y hay cosas que Dios no ha revelado, y esas le pertenecen solo a Él, mas las que ha revelado son suficientes para nuestra manera de vivir aquí. Nosotros, mis hermanos, debemos hablar donde la Biblia habla y debemos callar donde la Biblia calla. Esa sería nuestra actitud adecuada ante el conocimiento infinito de Dios y las cosas que Él ha querido dejar en oculto para nosotros y las cosas que ha querido revelarnos. Así pues, mis hermanos, hasta este punto de nuestro estudio, hemos dicho dos razones de por qué Dios es personal. En primer lugar, porque Dios es consciente de su propia existencia. En segundo lugar, porque Dios posee intelecto. Veamos ahora, en tercer lugar, que Dios es personal porque Dios posee una voluntad. Dios posee una voluntad. Las escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad. Y esto quiere decir que Dios posee el poder de determinar sus acciones o también lo que Él hará. Él determina lo que Él hará y el fin o propósito de su creación. Esto significa que Él puede hacer lo que determine con lo que ha hecho. Si Él es el creador, pues puede determinar qué hacer con su creación, ¿verdad? Las decisiones de Dios provienen de quién Él es. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Esto quiere decir que siempre su voluntad va a ser
conforme a su carácter, a sus atributos. Si Él es santo, su voluntad va a ser santa. Si Él es sabio, su voluntad va a ser sabia. Si Él es poderoso, su voluntad va a ser poderosa. Si Él es soberano, su voluntad va a ser soberana. Porque, escuchen esto, mis hermanos, su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Nuestra voluntad, mis hermanos, no es igual a la de Dios, porque nosotros somos hombres caídos, somos hombres con limitaciones, con a veces incluso impotentes. No tenemos todo el poder para llevar a cabo todo lo que querramos. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, yo voy a volar, eh, es algo imposible. Siempre nuestra voluntad va a estar determinada también con nuestra naturaleza. Y asimismo Dios. La voluntad de Dios está determinada por su naturaleza. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones ni posibilidad de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente se vuelven nada. Y también debemos recordar que la voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, sus planes y sus deseos. En Proverbios 19:21 se nos dice lo siguiente, mis hermanos. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Con la palabra consejo se nos está refiriendo a su voluntad. Su voluntad permanece. Los seres humanos tienen en mente o desean hacer muchas cosas, pero solo se llegará a realizar o hacer lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Y esto también nos muestra su decreto, su voluntad soberana, aquello que ha determinado llevar a cabo en el tiempo. Mis hermanos, encontré una definición de voluntad y se nos dice que es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y así mismo es en Dios. Él ha deseado, hacer algunas cosas y Él las llevará a cabo, a pesar de que los humanos tienen muchos pensamientos en sus corazones. El consejo de Jehová permanecerá. El propósito del Señor se llevará a cabo. También en Isaías 14:27. Isaías 14:27 nos dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aquí nuevamente, mis hermanos, se presupone que Dios tiene una voluntad. Y por eso decimos que Dios es personal, porque Él determina sus acciones. Por eso en el texto se nos dice, porque si Dios, Jehová de los ejércitos, lo ha determinado, Él ha determinado algo, ¿quién lo impedirá? Son preguntas que podemos responderlas de la siguiente manera, mis hermanos. Primero, nadie. Ningún ser o criatura puede frustrar lo determinado por el Creador. Segundo, nadie. Ninguna persona puede detener lo que Dios hace o hacer que Dios se retracte. Nadie puede decirle, no, Dios, sabes que me parece que estás actuando de una manera incorrecta, esto no es sabio. No, 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 no. La criatura jamás podría sugerirle algo al Creador. El vaso de barro no puede hablarle al alfarero. Isaías 46 también nos muestra esto, mis hermanos. Isaías 46, verso 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Aquí está, mis hermanos, con la palabra consejo se nos habla de la voluntad de Dios. Mi consejo permanecerá. Lo que aquí se está refiriendo Dios es que su voluntad permanecerá. Pero también sigue diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Dios tiene una voluntad, mis hermanos. Él hace lo que quiere. La voluntad de Dios
es que todo lo que quiere lo realizará. Sea lo que sea, Él lo hará. Pero sabemos que siempre estará en conformidad a su carácter. Nunca hará algo que vaya en contra de su naturaleza. También en Daniel, ustedes recuerdan esta historia fascinante acerca de Nabucodonosor y de cómo él fue llevado a la humillación para que reconociera la soberanía, la, para que reconociera que Dios es rey. Mis hermanos, en Daniel 4, versículo 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Aquí está. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios actúa, mis hermanos, según su propia voluntad. Él obra conforme a su determinación, sea en el cielo, eh, en el aspecto espiritual, también podríamos decirlo que los ángeles cumplen su voluntad, pero también en la tierra, en el ámbito físico, terrenal, aquí en el mundo, en su universo, Él también actúa según su voluntad. Y no hay nadie que pueda oponerse a su poder. ¿Quién habrá, mis hermanos? ¿Quién puede detener la mano de Dios y decirle, ¿qué haces? Nadie. Nuestro Señor Jesucristo también en el Padre Nuestro, cuando sus discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les dijo, ustedes oren, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Mis hermanos, y que esa oración siempre sea parte de nosotros, que la voluntad de Dios se llegue a realizar en nuestras vidas y también en el plan que Él ha determinado desde el inicio, porque Él conoce el fin desde el principio, porque Él lo ha determinado, que todo lo que Él ha planeado, mis hermanos, llevar a cabo en la consumación de todas las cosas, en la historia de la redención, pueda hacerse su voluntad. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por ninguna persona o fuerza fuera de Él mismo, hay ciertas cosas que Dios no hará, mis hermanos. Hay algunas cosas que Él no hará simplemente porque contradicen su santísimo y justísimo carácter. Y existen tres textos donde se nos muestran estas cosas. El primero es Tito 1:2. En Tito 1:2 leemos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Aquí está la primera cosa que Dios no hará, mis hermanos. Dios jamás mentirá, porque dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mis hermanos, la primera cosa que Dios no hará es mentir, porque Dios no miente y no mentirá jamás. Y este es un consuelo y una bendición para nosotros, porque está hablando en el contexto de la vida eterna. Si Él lo prometió, mis hermanos, podemos confiar en eso. Él no nos ha mentido en que traerá a nosotros la consumación de aquella vida que se nos ha impartido desde ahora y para siempre. Podemos confiar. Esta declaración de que Dios no puede mentir eh, tiene su base en su propia voluntad. Es imposible que el Dios de verdad mienta o que hable lo que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. Mis hermanos, Él es santo y justo, y si mintiera, dejaría de serlo. Pero el segundo texto se encuentra en 2 de Timoteo 2:13, y aquí dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la segunda cosa que Él no hará es negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, mis hermanos.
Dios no se negará a sí mismo. Él no se contradeciría o renunciaría. Él no puede ser infiel a su naturaleza. Y esto es de consuelo, porque se nos dice que Él va a permanecer fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Él va a permanecer fiel, porque no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a su naturaleza, que es fiel, a su carácter. De hecho, más adelante veremos que otro de sus atributos es su fidelidad, y Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Mis hermanos, y es por eso que podemos hallar esperanza, consuelo, de que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Él siempre permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en último lugar, Santiago 1:13, también encontramos otra cosa que Dios nunca hará. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mis hermanos, dos cosas que, que a Dios no le sucederá y que Él nunca hará. En primer lugar, que Él no puede ser tentado porque Él es moralmente perfecto y toda forma de maldad para Él es repulsiva. Él no puede ser tentado, mis hermanos. Pero también, en segundo lugar, Dios no tienta ni tentará a nadie. Jamás, jamás Dios diría, bueno, voy a poner esto aquí para que esa persona peque. No, mis hermanos, Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo, y eso es verdad. Él prueba a su pueblo para su bien, pero no los tienta o incita a pecar. Así que vemos que dentro de la voluntad de Dios, Él puede hacer todo lo que quiere, pero hay cosas que Él no hará. Él no mentirá, Él no se negará a sí mismo y Él no tentará a nadie. Así es como vemos, mis hermanos. Nosotros entendemos la personalidad de Dios, o que Dios es personal. Él no es una fuerza, una energía que no piensa, que no actúa, que no posee una relación personal, como enseñan otras religiones o filosofías. No, mis hermanos, nosotros sabemos que Dios es personal porque primero es consciente de su propia existencia. También Dios es personal porque, en segundo lugar, Dios posee intelecto. Y también decimos que Dios es personal, en tercer lugar, porque Dios posee una voluntad. Y en cuarto lugar, lo veremos en la siguiente lección, decimos que Dios es personal porque también es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Pero eso lo veremos en la siguiente lección, donde se nos habla de que Dios es relacional. Pero hasta este momento, mis hermanos, traigamos a nuestra mente y a nuestros corazones siempre de que Dios no es algo, sino que Dios es alguien al que podemos hablarle y nos escucha, con el que podemos establecer una relación, eh, de que no es una fuerza impersonal que no piensa, no, sino que Dios piensa. Dios tiene intelecto y sus pensamientos, aunque son muy profundos, nos consuela saber de que podemos conocerlos en parte por nuestra finitud, pero que podemos conocerlos y de que también tiene una voluntad y de que constantemente, mis hermanos, podamos buscarla, aquella voluntad revelada que se nos ha dado a conocer por medio de las escrituras debe ser nuestra regla de vida. Lo que Él quiere que hagamos es lo que nosotros debemos obedecer, porque es su voluntad revelada, mis hermanos. Y hallamos consuelo en que hay cosas que Dios nunca hará. Él jamás mentirá acerca de la vida eterna que nos ha concedido. Él jamás será infiel porque no puede negarse a sí mismo. Y Él, a pesar de que nos pruebe, Él jamás nos tentará ni tentará a nadie. Mis hermanos, así es como nosotros entendemos que Dios es personal. Amén.